Bueno, vamos a continuar con esto de los rendimientos de escala. Un rendimiento es lo que genera la empresa, obviamente menos los costos de la empresa. Los costos pueden, ya vimos que podían ser de dos tipos, los fijos, donde se pueden incluir las nóminas. Por ejemplo, si tenemos algún carro, pues siempre se va a tener que estar pagando la tenencia o el pago de cómo se haya adquirido, si se adquirió mensualmente, pues ese es un costo fijo que se va a ir dentro del costo total de la producción. También, bueno, el ejemplo más clásico son las rentas. Y también tenemos los costos de tipos variables, que estos van a ir variando dependiendo de la producción. Eh, los rendimientos de escala van a generar un mayor aprovechamiento de los recursos en medida que se incrementen los factores de producción. Por ejemplo, en el caso de las compras a mayoreo, supongamos que que tú te dedicas a hacer cuadernos. Compras las hojas en el Office Depot, los cartones en el Fantasías Miguel, y quizá las telas y los hilos con los que cosen las pastas, pues los compras en Modatelas. Pero ¿qué pasa con Escribe? Ellos compran sus productos directamente a la fábrica, hojas, cartón, telas e hilos, ya que les conviene a los dos, a los vendedores y a los productores, en este caso Escribe, porque aquí no hay intermediarios, entonces los precios bajan y sale directamente el insumo a la fábrica que lo va a transformar. Otro puede ser el beneficio que se genera por compras a volumen. No es lo mismo que comprar una hoja de papel o un paquete de 100 hojas que comprar un tráiler. Obviamente el costo pues bajará. Otro factor que puede empezar a mover los costos o los gastos es la capacidad productiva. La capacidad productiva se relaciona con la capacidad de producción de una planta. Por ejemplo, si yo estoy produciendo pan, puedo producir pan en cierto horario y eso está limitando la capacidad de producción de mi planta porque yo podría tener mi maquinaria prendida todo el día para estar produciendo más y más y eso generaría también ganancia. Es decir, que utilizar toda la capacidad instalada poco a poco de mi empresa, pues irá generando más variable, más, más ganancia. Eh, Tenemos que tener en cuenta que los costos fijos pues siempre van a estar presentes y los costos variables variarán dependiendo el volumen de producción o la cantidad de producción. Los rendimientos a escala tienen que ver con disminuir los costos fijos a partir del crecimiento de producción para transformar productos terminados. Esto quiere decir que, por decir, la renta está incluida dentro del costo de producción de los cuadernos, de los pasteles, de a lo que me dedique a hacer. Por ejemplo, si me dedico a hacer tazas, pues así haga una taza o 500 millones de tazas, el costo de la renta pues siempre va a ser el mismo. Es decir, pero ese costo de la renta se va a ir transfiriendo a la tasa poco a poco. Si yo hago una tasa, pues obviamente todo el costo de la renta lo tiene que absorber ese producto que venda. No es lo mismo hacer tasas que vender casas, por ejemplo. Si yo tengo una inmobiliaria y ocupo pues mi personal, mis factores de la producción para vender la casa, obviamente me va a generar muchos más recursos. Pero si vendo muchas más casas, pues la renta que estoy pagando, pues se absorberá de menor manera en cada casa que vaya vendiendo, o en cada taza que produzca, o en cada cuaderno, en cada pastel. Se irá absorbiendo cada vez menos y menos al costo de la producción. Es decir, vamos a incorporar menos costo, ya que se va a ir aumentando el volumen de la producción. A medida que aumenta la producción, los costos fijos se van a hacer más pequeños en la parte proporcional que le toca a cada uno de los productos que se generan, no en el total, en el proporcional, no en el costo total, sino el costo proporcional, pues se va a ir haciendo cada vez más pequeño entre más productos genere mi empresa. Estos rendimientos a escala tienen que ver
con esto? Bueno, son de 3 tipos, constantes, crecientes y decrecientes. Los constantes denotan un caso en el que la modificación de todos los insumos conducen a un aumento proporcional de la producción. Es decir, en la misma proporción que aumentan los insumos, se va a incrementar la producción. Si yo con un pastel ocupo 1 kilo de harina, pues para hacer 2 pasteles, pues obviamente tendré que aumentar esa proporción y voy a obtener la misma proporción. O sea, voy a utilizar 2 kilos de harina y voy a tener 2 pasteles. Los rendimientos crecientes, si aumento los insumos, aumenta mucho más el nivel de la producción. Es decir, me generan muchos más productos. Y los decrecientes es que si incremento los factores, eh, el crecimiento va a ser menor que de este porcentaje. A ver, vamos a verlo con esta gráfica. Estos son mis factores de la producción y esta es mi producción, la que está representada en la gráfica. Yo tengo una producción que se ve en color amarillo, que es la que voy a generar, la que genero normalmente. Vamos a ver qué pasa con los rendimientos a escala, de qué tipo pueden ser. Los factores crecientes crecen en la misma magnitud. Vamos a pensar que este color verde es proporcional al amarillo. Entonces, tanto yo aumento los factores, tanto se va a ver aumentada la producción en la misma cantidad. Los factores mm, crecientes es que la curva se abre con una producción mayor. Es este rojito. Aumento igual mis factores de producción, pero la curva me va a dar muchos más productos. Y los decrecientes es cuando aumento los factores y me devuelve muchos menos productos. Esos son los 3 tipos de rendimientos a escala que pueden existir.